¿Alguna pregunta así rápida? Sí, aquí. Ahí tenemos micro. La más importante. Vale, o sea, hacemos esta y esta mientras os instaláis. A ver, una era, o sea, yo soy generalista y la nutrición es mi peor enemigo, ¿vale? Entonces, cuando te dicen que las dietas de articulares se refieren a las de prescripción veterinaria, en el cual los niveles de omega 3 sean lo suficientes como efecto antiinflamatorio, ¿vale? Y luego tenemos pues los conductores, etc, etc. Pero claro, hay millones de piensos que ya te llevan esos suplementos nutricionales de base y ellos los ponen como que es para evitar o reducir o tal. Entonces, claro, mi duda es, las de prescripción veterinaria son las adecuadas en caso de los consensos, pero las otras que llevan los suplementos nutricionales, ¿cuál es su papel en en un animal en crecimiento? A ver, cada fármaco, como por ejemplo ha hablado Miki de los omega 3, Es que no son fármacos, son nutracéuticos. sí, sí. O sea, cada, me da igual, nutracéutico, fármaco, lo que quieras, tiene su dosis. Lo que hay que mirar es si en ese pienso realmente está la dosis efectiva y hay que saber si realmente eso se absorbe y llega al sitio que tiene que llegar. Y eso lo tienes que mirar con cada pienso. Mm, O sea, lo que pasa también muchas veces es que la calidad del producto influye mucho por ejemplo, los ácidos grasos. No es lo mismo el ácido graso que se saca, y de hecho no es ni siquiera lo mismo la proporción de EPA y DHA, porque eso al principio se pensaba que tenía que ser invertida, más DHA que EPA. Ahora se ha visto que tiene que ser más EPA que DHA. eh, y de dónde se saque ese ácido graso influye en la biodisponibilidad que ese ácido graso tiene. Y hasta aquí puedo leer porque de nutrición sé poco más. Salvo que 1 gramo de ácidos grasos te da 9 kilocalorías de el que es EPA. Pero en cambio hay otros ácidos grasos en los que 1 gramo te está dando solamente 4 kilocalorías. O sea, los que tienen más concentración de omega 3, digamos que son, hay más calidad en el omega 3 y la biodisponibilidad es mejor. Porque luego realmente el omega 3 como tal no es lo que me hace mi efecto. Hay unas historias de unas resolvinas, un tema metabólico que hace que necesitemos una calidad del ácido graso. vale, muchas gracias. Claro, es que a mí siempre me surge la duda con son antioxidantes. Entonces, yo siempre le digo, o sea, yo siempre pienso, ¿realmente esos piensos están almacenados en unas condiciones óptimas para que luego ese perro realmente reciba el omega 3? ¿O es mejor dar el suplemento nutricional que sabes que se lo va a tomar? Entonces, claro, sí que me llama la atención lo de que el pienso es un multimodal, es como un extra, pero ¿hasta qué punto sabemos que juega un papel antiinflamatorio, Yo, etcétera? y esta es mi opinión personal, y yo que lo que yo hago en perros ya enfermos, me gusta estar segura de que lo que le llega es lo que es. Entonces, yo personalmente prefiero mandar la medicación y mandarle un pienso que al perro le guste, que le mantenga en el peso Ay, adecuado. O sea, para mí el pienso, lo importante es que le mantenga en su peso adecuado, no los extras que lleve. Y yo prefiero asegurarme con las dosis de fármacos que les llegan. Fármacos o nutracéuticos, me da igual. Vale, genial. Y luego, ir avanzando. Hay una sesión de preguntas y respuestas al final. Es para organizar todo el timing, como después cambiamos de tema. Creo que esta era muy rápida. Vamos a ver y Sí, después ya pasamos a básicamente, a mesa ver, yo redonda. soy especialista en etología, en comportamiento, ¿Vale? y he echado mucho, mucho, mucho de menos el tema del etólogo, porque a nosotros nos llegan muchísimos casos de etología en 0 o en 1, que el primer síntoma de dolor es que el perro pasea fatal, que está súper incómodo, etcétera. Entonces nosotros en etología remitimos un montón a rehabilitación, a generalista, tal, en plan de haz radiografías porque esto no es comportamiento, esto es dolor. Entonces, he hecho mucho en falta, y no sé si se llegó a hablar en algún momento, en la fase 0 y 1, aparte de educación, aparte de rehabilitación, el
cómo entretener a un perro, porque además han dicho, ¿no?, que en los estudios los cachorros tenían un índice enorme porque la mitad o el 90% de tutores cansan a los perros con la dichosa pelota. Y realmente ahí los etólogos tenemos un montón de herramientas de cómo enriquecer no tanto la física, sino la parte mental del perro. Entonces, esa era un poco, más que pregunta, debate de si en algún momento faltó, porque me encantó el grupo de trauma, rehabilitación y anestesia, ¿no? Pero sí que me faltó la cuarta figura de la parte emocional o conductual del perro. Y era esa un poco la pregunta aportación de si se llegó a plantear un poco el cuarto miembro, ¿no? O sea, miembro como tal no había en el grupo de Cachón, no había etólogo, pero sí que lo contemplan y la parte cognitiva se Sí. contempla en la parte inicial de las bases, en la parte de educación al tutor, es lo que habla de enseñarle a hacer el ejercicio, enseñarle, y sí que hay una parte, de hecho ahí te diría que lo viraras porque es que son 28 hojas En el artículo en completo. el artículo Pues yo completo. sé que aquí se nombraba mucho siempre la educación por rehabilitación. Digo, bueno, No. En educación se habla de la parte cognitiva, de jugar de forma racional con el paciente y motivarle. Eso pasa muchísimo con los border collie. O sea, que no le puedes, te cansas tú antes tu brazo antes de que se canse el perro. Pero lo tienen contemplado. Si os parece a la mesa redonda. Os voy a pedirte. Sí, nos ponemos donde tú. Nos tenemos que desplazar. Te voy a tener que desplazar, si no, ¿ves? Al revés, es una rumba, hasta las 12:30. Muy bien, pues empezamos con más los aspectos prácticos del coaster y un poco un debate de las tres perspectivas. La primera pregunta sería, ¿cuál sería el consejo que daríais a un veterinario generalista para empezar a utilizar esta herramienta que se ha presentado ahora? Vamos a preguntar con Margot primero. Pues para empezar a usar el coaster, lo primero es leerse el artículo completo. Luego ver también lo que hemos hecho, la adaptación a Iberia. Y realmente ponerse manos a la obra. Hay que ponerse a explorar y empezar a probar, porque como ha dicho Miki, luego no todos los perros, no todos los propietarios, no todos los veterinarios tratamos igual, por eso hay consenso unánime y no unánime, y es empezar con las 4 bases que hemos dado, empezar mañana ya. Esto lo podéis empezar a hacer mañana. Miki. No, que solamente establecer un protocolo. O sea, yo creo que es hasta que no empezamos a hacer algo y lo repetimos, no nos sale. Entonces, esto es como cuando tú haces una escala de evaluación de dolor posoperatorio. Pues hasta que no lo has hecho 20 veces, no lo instauras. Y es hacerlo. Hacerlo, tener los documentos y tener sobre todo la herramienta para decir, vale, este paciente le tengo, es un coach 2, un coach 3, esto me va a ayudar a tomar la decisión. Y yo añadiría no dar por hecho que un perro mayor tiene que tener dolor. Muy importante. Muy bien. Gracias. Qué rápida, ¿no? Es que ya... Se ha metido prisa. Claro. Hay tiempo, hay tiempo. Muy bien, vamos a hablar justamente de perros jóvenes, porque tanto en el coast como en el coaster se insiste mucho, ¿no?, en detectar esos pacientes jóvenes, estas OAS incipientes, COS 2, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera influye en vuestro tratamiento el diagnóstico precoz de esos pacientes? Y voy a empezar con Valle. Vamos al revés. Así dedico un Dale, poquito dale. más de tiempo. Pues para nosotros, los que nos dedicamos a la rehabilitación, fundamental que se haga un diagnóstico lo más precoz posible, porque uno de los problemas, como ya os he comentado antes, que la mayoría de los pacientes que llegan al servicio de rehabilitación llegan ya en estadios muy tardíos. Cuanto antes llegaran, mejor calidad articular van a tener a lo largo de su enfermedad. Como bien ha dicho antes la compañera que se dedica a etología, nosotros en particular sí que colaboramos con varios etólogos. De hecho, tengo un compañero que está especializado también en esto. Es fundamental que desde el principio, desde las bases de cuando os llega el perro, contéis también con el servicio de rehabilitación, porque muchas veces vosotros no tenéis ese tiempo. Nuestras consultas son un mínimo de 50 minutos a 1 hora por perro. O sea, nosotros tenemos un límite de tiempo de 1 hora, donde te da muchísimo margen a hacer una buena anamnesis primero
una buena exploración. Y luego lo que decía Margot, que me ha encantado, que los propietarios mienten mucho. Y muchas veces a nosotros ya nos llegan diciendo que es que mi veterinario no me ha recomendado, mi veterinario no me ha dicho. Luego hablas con el compañero y dices, tu veterinario lo ha hecho muy bien o faltan cosas. Y luego otro problema que nosotros detectamos en la clínica es que muchos de los pacientes, como bien os he dicho, nosotros somos un centro de referencia, es decir, nos vienen ya con un prediagnóstico. Luego ya estará más acertado, ¿no? Pero muchos pacientes nos llegan y nos dicen, "No, es que el perro tiene", te llama el tutor y te dice, es que me han dicho que tiene dolor por osteoartrosis. Vale, ¿me puedes mandar? Te voy a dar una dirección de correo para que me mandes las radiografías. No, no le ha hecho radiografías. Yo digo, me cachis. Entonces el diagnóstico va con bola de cristal. Muchos de esos pacientes necesitamos, los rehabilitadores, esas pruebas diagnósticas. Y luego nosotros, Miki lo sabe perfectamente, cuando no conseguimos llegar a un buen control analgésico, yo levanto el teléfono, le llamo corriendo a él y digo, Miki, algo está pasando en este paciente que no conseguimos ni con medicación ni con rehabilitación controlar el dolor. Y ya llega él, que es un crack, y de repente pues hay dolor oncológico, dolor visceral, que a veces se nos escapa y nosotros que estamos muy familiarizados con el dolor nos pasa, pues imaginaros, pero preguntar, no tengáis ese miedo a preguntar. Y sobre todo, yo me voy a aburrir de decíroslo, diagnóstico temprano, lo más precoz que podáis para que esa articulación no se haya quedado deshecha, que no nos lleguen los perros ya con una atrofia severa de la articulación, porque recuperar luego esa masa muscular es muy difícil. Sí, pero, o sea, lo mismo yo, los pacientes que veo normalmente no son ni COUS 0 ni COUS 1, casi ni COUS 2. Total. Entonces, yo creo que el que tengan menos sensibilización, o sea, para mí lo importante es la sensibilización. Espera, Porque Miki, disculpa. Y Creo que no hay un sé, problema en el más micro, alto. ¿no? ¿Tú crees? ¿Ahora? Ah, sí. Ahora sí. ¿Mejor ahora? Fenomenal. ¿Sí? Vale. Sí, disculpa. Que, nada, Adelante otra vez. que como no tengo, o sea, yo los que veo son en estadios más avanzados, pero sí que es cierto que cuanto más avanzado, pero con menor sensibilización, pues mucho mejor, mucho más eficaz va a ser el protocolo analgésico. Pues yo creo que la detección temprana, sobre todo a quien se beneficia de ello es el paciente y la capacidad muscular, que al final ese músculo es el que hace que si no tengo buen músculo, tengo microlesiones en evolución y la articulación se queda hecha una patata. Y luego otro, perdón, es que me arranco. Sí, Y luego otro punto que para mí es muy importante y yo no puedo estar más agradecida a Miki que ha dado visibilidad a el término dolor miofascial. Yo cuando empecé en veterinaria, cuando yo hablaba de puntos gatillo, dolor miofascial, eh, los ojos como platos de los compañeros. En la propia carrera, a mí no se me habló de dolor miofascial. Yo lo sabía de mi profesión anterior. Y muchos de los compañeros nos llamáis por teléfono de, oye, vaya, es que llevamos con antiinflamatorio en este paciente y no responde al tratamiento, incluso perros jóvenes. Y ves al perro en la consulta y lo que tiene es dolor miofascial. Y es que no responden bien a los AINES, este tipo de dolor. Entonces, que cuando os volváis locos, os acordéis de esta palabra de dolor miofascial, que lo padecéis vosotros, estoy convencida que el 98% de los que estáis aquí, El 83 en el último estudio de el la 83, casi. Estos yo creo la que asociación. son veterinarios y las 83. posiciones que tenemos cargando pesos. Hay dolor miofascial. Entonces, los pacientes, los perros también lo tienen. Entonces, que nos acordemos. Bueno, y los gatos, lo que pasa es que a consulta llegan menos por manejo. Pero creo que es un síndrome que se llama síndrome de dolor miofascial importante que conozcáis. Y no hay que esperar a que el paciente esté hecho polvo. Desde que son jovencitos, es uno de los primeros síntomas que a lo mejor podemos encontrar. ¿Vale? ¿Os acordéis? Muy bien, Margot. Poco puedo añadir. Yo en tratamiento preventivo incido muchísimo en la obesidad, porque veo muchísimo perro gordo y es mi caballo de batalla todos los días, ya no solo con osteoartritis, con problemas de trauma, de cualquier otra cosa. Yo soy talibán del peso. Entonces, en el preventivo, pues va esa educación a que esté en peso el perro. Muy bien. Y bueno, se habla mucho del diagnóstico precoz, pero realmente, ¿cómo podemos ayudar a fomentar este diagnóstico precoz? ¿Qué se tendría que hacer en la clínica? En la clínica hay que hablar mucho con el propietario. Para mí son muy importantes las primeras visitas, como he comentado antes en la exposición,
es el momento de bombardear al propietario ya no solo con las vacunas y demás, sino con esas razas predispuestas, explicarles a lo que están predispuestas, el que veas que empieza a estar obeso, pues también. Y bueno, y los que no, también es un momento en esas primeras visitas de fidelizarle para siempre. Esto es un tema de dedicarle tiempo al propietario. Sí, yo creo que y sobre todo protocolizarnos nosotros en la clínica, o sea, tener que todos los que estén en la clínica sigan la misma, decir, pues vale, todos los cachorros decidimos que si es raza predispuesta, me lo invento a los 8 meses, eso ya lo que sea es para hacer una radiografía de cadera, una radiografía de codos. Ese protocolo, igual que se protocoliza hacer un nivel de fenobarbital en un epiléptico, pues protocolizarlo y protocolizar un poco todo, que todos estemos acostumbrados, incluso que la gente de recepción tenga su coast y le puedan pasar el coast y que en ese paciente que ya viene, sepamos que viene porque tiene una enfermedad o porque es una prevención y es una consulta de prevención de osteoartrosis, que se puede plantear y es, o sea, no queda, podría ser una opción de negocio, una vía de negocio, pero que es totalmente lícito porque estamos enfocando que ese paciente va a mejorar su respuesta a tratamiento haciendo un tratamiento temprano. Entonces, yo creo que el tema de protocolizarlo dentro de cada centro creo que es fundamental. Sí. Y en ese caso, perdón, oye, justo sobre este tema de protocolizar, ¿qué aconsejarías? Por ejemplo, usar un load de manera rutinaria para hacer un primer screening, utilizar load codes, ¿cuáles serían un poco los consejos? Yo creo que haría, y de hecho estamos haciendo ahora un ensayo cognitivo psicométrico del load y del CBPI. Creo que es cuestión de empezar a introducirlo y que nos lo va a rellenar un cachorro de 6 meses y vamos a ver que tiene una puntuación de 0. Están contentos. Pero es que ese cachorro va a venir dentro de 2 años y a lo mejor en una vacuna rutinaria tiene una puntuación de 21 o 20 o 16 o 18 que ya me hace levantar la alarma. Yo creo que es el uso del coast como herramienta tanto de diagnóstico y de estadiaje como el CBPI o el Liverpool, como de... Realmente no son escalas de valoración de dolor, Mm, son escalas de valoración funcional, porque no solamente me valoran dolor, el dolor no lo podemos valorar con un sí, cuestionario al propietario. Lo que son escalas en las que se ve qué impacto está teniendo la enfermedad degenerativa articular en ese paciente. Entonces yo las implementaría desde el primer momento. muy Y bien. es muy fácil de hacer en la consulta. Vamos, en la consulta. Hay una serie de normas para introducirlas, pero que lo pueden hacer en recepción y mantenemos al propietario entretenido, con lo cual, bueno, pues un poquito de retraso ya no incordia tanto. Y les hacemos conscientes, Miguel. Con esas Mm. escalas a nosotros nos pasa que el propietario de repente Sí, sí, ve es consciente. numéricamente ups, pues efectivamente a mi perro le puede estar pasando algo. Entonces sí que creo que es una herramienta importante. Poner en práctica. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la parte de tratamiento con medicamentos, porque a partir del cluster 2, que es la fase ya clínica y donde tenemos ya síntomas, vamos a empezar a tratar el dolor y la inflamación. Y aquí, en el caso del clúster local, todos los especialistas habéis iniciado el tratamiento con antiinflamatorio como primera línea, de manera unánime. ¿Nos podéis explicar un poco más o sea, por qué esta recomendación y por qué difiere en este caso del clúster internacional? Y ahí voy a empezar con Miki. No, yo ahí creo que la diferencia depende de la población que escojas de especialistas. O sea, al final, creo que la decisión del coaster internacional no era unánime, pero era en plan 7-9 o 6-9, una cosa así. Yo creo que al final depende de la población. No, aquí yo creo que no hay que ser Calibán es la mejor opción o la peor opción. A mí es mi primera opción en animales en los que no tengo una intensidad de dolor y sobre todo creo que en estos pacientes el componente inflamatorio de la enfermedad es importante. O sea, tenemos pacientes que toda la exploración nos encontramos con sinovitis, nos encontramos con eh, tendinopatías, te encuentras a la exploración componente inflamatorio. En mi experiencia me lo encuentro más en un COUS-2 porque en la evolución, es en los primeros que pillamos con esto. Entonces yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Muy bien. Margot.
Yo realmente es porque en mi experiencia clínica trato animales muchos años con dolor, con artrosis y demás, y entonces me gusta eh, tener en la recámara opciones para cuando empeoren, porque siempre empeoran. Entonces creo, y esto es una opinión personal mía, que empezar por un antiinflamatorio es lo más sencillo que hay. Hay mucho de inflamación, como dice Miki, y porque en la experiencia es lo que mejor me ha ido. Empezar con antiinflamatorio y tener en la recámara ya no solo los anticuerpos, tener todo el resto de fármacos. O sea, yo intento empezar con antiinflamatorio y si mejora, pues me quedo ahí y si no voy añadiendo cosas y en el momento que puedo, a mí me gusta ir quitándolas. Yo creo que aquí un poco la perspectiva que se generó en la reunión inicial, no del local, sino del general, es un poco, eh, va a haber controversia porque va a depender de cada paciente. Yo creo que lo que pasa es que hay pacientes, está claro que si no tiene componente inflamatorio, pues a lo mejor no es el, pero lo más, digamos, según la navaja de Occam, lo más probable en un COUS-2 es que nos encontremos un componente inflamatorio. Y por eso esta recomendación unánime en primera línea, como decía Margot, de empezar ya con eh, un tratamiento más antiinflamatorio. ¿Y tú, Valle? ¿Cómo lo Yo al lado ves? de él poco tengo que decir de esto, pero sí que creo que incidir en lo que también han estado diciendo, que es muy importante los controles. Tenemos muchos perros en rehabilitación con una analgesia prescrita y cuando te llegan a tratamiento, a la rehabilitación, le preguntas que desde hace cuánto tiempo está tomando el antiinflamatorio. Te dice a lo mejor, pues lleva 3 meses. ¿Ha chequeado tu veterinario cómo va? Y dice, no, 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 a mí me ha puesto esto con carácter crónico y a ver qué decís vosotros. Creo que es muy importante lo que han dicho ellos de seguir revisando, porque en la medida que podamos, yo soy también un poco como Margot, de ir quitando medicación, porque vamos a estar dando medicación a un perro que a lo mejor hemos conseguido hacer un control del dolor y con rehabilitación y con técnicas físicas de manejo del dolor podemos hacer un control y podemos bajar una dosis mínimo efectiva o incluso retirar un producto. Eh, pero no puede ser que caigan a hacer un tratamiento analgésico y nunca más se revisen. Primero, porque si estás con un tratamiento crónico de un antiinflamatorio, es ideal que se hagan controles analíticos para ver cómo está. Lo que decían de mínimo 4 semanas, no tener miedo a medicar tanto tiempo. Hazle una analítica. Muchas veces yo pido al compañero, oye, necesito que me mandes minimísimo 20 días el antiinflamatorio. ¿Cómo voy a ponerle 20 días un antiinflamatorio? Vaya, y digo, hazle una analítica. Si el perro está bien analíticamente, ¿por qué no? Dime, es que me da miedo. Ya, pero ¿y por el miedo tenemos a un perro con dolor? A mí, yo lo sigo diciendo, no me parece ni ético ni justo para el paciente. Porque a mí si me duele, me medico. Y yo creo que ahí también es importante, independientemente del coach, ya sea un 2 o sea un lo que sea, es ver la evolución de la enfermedad y del tipo de dolor, o sea, cualificar ese dolor. Porque hay muchas veces que es un coach 2, yo le he puesto una INE, bajo la inflamación, pero no mejora el paciente, porque a lo mejor, o mejora, pero en evolución necesito Un apoyo. un apoyo, o mejora, y de hecho es una de las cosas en las que a veces nos fallan los tratamientos, independientemente de sea INE, sea anticuerpo, sea lo que sea, eh, es un error en la cualificación del dolor, no quedarnos en le duele. Es que si le duele el músculo, le puedo poner los AINES que quieras que no va a mejorar, le puedo poner los anticuerpos que quieras que no va a mejorar. Entonces, si el componente que tengo es miofascial, tengo que ir por un lado. Si el componente que tengo es articular, tengo que ir por otro. Si está asociado al hueso o al periósteo, tengo que ir por otro. Entonces, esa parte del COUS 2, ¿vale? Pero tenemos que cualificar qué dolor. Y sobre todo, si no está funcionando lo que he puesto, reevalúo y me planteo si el diagnóstico está bien hecho. Ya no de la enfermedad, sino he cualificado bien el dolor. Y has hablado del tiempo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, realmente insisten mucho. ¿Y por qué tanto? O sea, el porqué de esta recomendación. Porque efectivamente en la clínica nos encontramos que el tratamiento es más a corto plazo. Se cuesta dar un antiinflamatorio 1 mes. ¿Por qué lo tenemos que dar al menos mínimo 1 mes? Bueno, porque en un principio los fenómenos de sensibilización, por un lado, la inflamación necesita, no, si yo me doy un martillazo, se me va a inflamar mucho, me voy a tomar un antiinflamatorio, pero la cascada de ácido araquidónico es puntual y, o sea, está en el momento, se desarrolla. Cuando yo tengo una sensibilización periférica asociada a esa lesión que tengo,
mi sistema nervioso va a tardar mucho más en borrarla. Yo, en ese martillazo que me he dado, me tomo un antiinflamatorio y posiblemente el día siguiente estoy mucho mejor. Pero con mucha menos inflamación, porque tengo artrosis, me tomo el antiinflamatorio y me va a mejorar hoy un poquito, mañana otro poquito, mañana otro poquito. En teoría, hay algunos estudios que hablan de hasta 21 días para poder hacer algo a nivel de la sensibilización central. O sea, es eso, ¿no? Hasta 3 semanas no En actuaremos teoría, sobre esta cuando tenemos sensibilización. efectos de sensibilización central, en teoría tienen que ser tardando por encima de 3 semanas. Y entonces la pregunta es solamente para insistir un poquito más. En el Coaster 2 ya tengo sensibilización central. Sí, Vale. Entonces tengo esto incluso en fases muy tempranas hay que y por tener en eso está el cuenta que tratamiento a largo lo plazo. que nosotros vemos de una cojera, cuando tú tienes un paciente visual, le vemos corriendo por el césped y vemos una cojera, vemos el reflejo funcional de algo que ya ha pasado en su sistema nervioso. Es que yo cojeo porque me duele, pero me ha estado doliendo antes hasta que yo he empezado a cojear. Lo que pasa es que ahora ya lo que busco son posturas antiálgicas para que me duela menos, y entonces desarrollo una cojera. Sí, yo esto se lo explico a los clientes. Digo, el perro está cojeando ahora, pero esta radiografía no es de ayer que empezó a cojear. Esta Claro. radiografía es de hace meses. Y si su perro le hubiera hablado, le habría dicho, pues llevo que me parece que me molesta un poco aquí. Lo que pasa Mm. que ahora ya es el no puedo más y entonces ya cojeo. Mm, de acuerdo. Muy bien. Pues eso, mínimo un mes, que creo que es un cambio, bueno, hace tiempo que se recomienda, pero tenerlo plasmado es importante. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a la parte de rehabilitación. Entonces, hemos visto que la rehabilitación claramente unánime desde las primeras fases, incluso las preclínicas, ya hay un apartado sobre la rehabilitación. Entonces, ¿cuál sería el papel más importante de la rehabilitación en el tratamiento de la osteoartritis? Vaya. Yo lo centraría para mí en 3 puntos fundamentales y sobre todo el primero, que es el manejo del dolor. Debemos de ser obsesivos, no solo desde la rehabilitación, sino desde la clínica. 2, el ejercicio y el mantenimiento de la masa muscular. Y he puesto el dolor en primer lugar porque yo no puedo pedir a un perro que haga ejercicio, que muscule, que trabaje su masa muscular para estabilizar esa articulación si tiene dolor. Y esto es importante porque todavía nos llegan a la clínica. Yo en veterinaria no me ha sorprendido tanto porque todavía en medicina humana el traumatólogo humano sigue diciendo al que le duele la espalda, pues vete a nadar. ¿Cuánto? No sé. ¿Qué temperatura del agua? No la sé. En veterinaria pasa algo parecido. Todavía nos siguen llegando perros a tratamiento y que nade. Es que me ha dicho el veterinario que nade. Y te quedas diciendo, ¿dónde? ¿En el río? ¿En enero? No. Sin control, no. Entonces, el ejercicio siempre tiene que estar prescrito bajo un control inicial del dolor y debe ser nuestra opción número 1, manejar el dolor. Después, ejercicio controlado. Y de la mano de este manejo del dolor y del ejercicio, la educación del tutor. Creo que nos matamos los rehabilitadores. De hecho, creo que nadie podría dedicarse a esta profesión si no le gusta el trato al cliente, porque es agotador. Estamos durante toda la hora, nosotros que además dejamos entrar a los tutores a la rehabilitación, a veces pienso que por qué, pero creo que es en esa labor educacional tan importante explicarles qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y después de estarles machacando y decirles que su perro no puede hacer cierto ejercicio, nuestra clínica es una cristalera muy grande y vemos el jardín que tenemos al lado. Y entonces ves al siguiente paciente que va a venir y ves al perro que va suelto y corriendo como un loco dando círculos. Y tú la sesión anterior le has dicho que el perro tiene que ir atado porque tiene que hacer cierto reposo y entonces cuando entra, yo no tengo filtro ya. ¿Qué parte del otro día de la hora que me estuve explicándote que el perro tiene que hacer ejercicio controlado no has entendido? Y dices, sí, sí, se lo llevo atado. Entonces, eso hay que ser muy, muy machacones. Y creo que en rehabilitación por lo menos somos muy peleones y lo conseguimos. Entonces, creo que eso es la parte, tener claro dolor, ejercicio y educación del tutor. Y muchos de los que estáis aquí seguramente penséis, vamos, yo a mis clientes no les puedo decir que lleven al perro a rehabilitación porque si no quieren poner la vacuna de Leishmania, tirirí, va a querer llevar al perro a rehabilitación. Yo os propongo a que lo propongáis porque os van a sorprender. Yo hace 14 años, cuando empecé a hacer rehabilitación, los compañeros veterinarios me miraban como si estuviera loco. Bueno, empezando por mi propia familia, pero bueno. A día de hoy
ya cada vez tenemos esas llamadas de rehabilitación por parte de los clientes. Nos buscan. Y luego es el cliente el que le dice a su veterinario: "Oye, voy a llevar al perro a rehabilitación". Eso tendría que cambiar, es decir, tiene que ser una cosa que parta del compañero veterinario. Entonces os propongo a que probéis. El que diga que no, pues oye, si es un 30% el que acude al servicio, nosotros por lo menos vamos a intentar iniciar la educación en esa consulta de rehabilitación. Luego ya que vengan o no, ya es otro pintar. Y apoyaros en Unidad del Dolor. No sabríamos vivir sin Miki. Muy bien. Timiki, entonces, ¿cómo te ayuda a ti la rehabilitación en tu tratamiento, en tus pautas de tratamiento? Musculando. Al final yo creo que un músculo de calidad es lo que hace que la articulación esté estable, que si está estable tengo menos micromovimientos, menos microlesiones, menos estrés articular. Al final el músculo estabiliza la articulación. Si no, de hecho, en columna lo vemos muy fácil cuando se forman la espondiloartrosis, ¿no? El pico del loro es una estabilización de algo que está inestable. Entonces eso, al final, si el músculo es bueno, el desarrollo va a ser de la enfermedad va a ser mejor. ¿Y tú, Margot? Sí, pues un poco igual. Es una parte más del tratamiento multimodal que ayuda. Y aquí absolutamente todo suma. Y la rehabilitación quita dolor y produce masa muscular. Y sobre todo tienen ese tratamiento de convencer al cliente, Esa psicología. esa psicología que también es muy importante. Muy Yo bien. cierto es que lo utilizo mucho para no perder yo tiempo con el propietario y se lo dejo a él. Lo pierde ella, ¿no? Claro. Entonces yo se lo mando al rehabilitador y que el rehabilitador se ponga a hablar con él. Yo en el fondo soy anestesista, entonces nos gusta menos hablar con el propietario. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ir a la fase la más extrema, un cóster 4, una osteoartritis muy severa. Aquí, ¿qué consejos daríais a un veterinario generalista para abordar esta fase? Bueno, pues lo primero, diagnosticarlo. ¿Estás seguro que ese Coaster 4 es por un tema de osteoartritis? Y yo personalmente empiezo con todo. O sea, si es un Coaster 4 que no ha sido tratado anteriormente, normalmente empiezo con toda la batería. No sé tú. Yo la verdad es que intento, creo que aquí en el tema de saber un poco, intentar qué es lo que le duele o cómo le duele, creo que nos puede ayudar. Porque yo muchas veces me encuentro perros que ya están con gabapentina y dices, pues gabapentina, si no tiene componente de hiperalgesia o no tiene componente de dolor perióstico. O sea, creo que esa parte de intentar diferenciar cómo le duele, intento ir un poco más a la diana, porque sobre todo intento no gastar armas innecesarias, salvo, esto es un poco, yo intento hacer la escalera analgésica de la OMS, que ahora ya no es escalera analgésica, sino ascensor analgésico, que es, voy subiendo pisos poco a poco, pero hay veces que me tengo que ir al último. O sea, yo si es un paciente que es un Coster 4 que tiene una intensidad de dolor muy alta, me voy directamente al último piso. De hecho, a veces hago intervencionismo. La semana pasada tuve que hacer una infiltración de una cadera de un perro que era o le eutanasiamos ahora o ¿qué hacemos? Y luego creo que los que me llegan a mí, o sea, yo no veo la evolución normalmente de el mismo perro, que sea un Coast 1, un Coast 2, un Coast 3, un Coast 4, y el que me llega a mí creo que es fundamental tener, por un lado, la cualificación, pero por otro lado, tener el diagnóstico de que lo que le está doliendo es la enfermedad degenerativa articular. Porque hay veces que me he encontrado con perros que tiene radiografías de cadera y tiene una cadera muy mal, pensamos que es la cadera y luego resulta que es un disco, que es un tumor. O sea, y eso entra dentro de la cualificación del dolor, saber si lo que yo tengo que tratar es el dolor asociado a la enfermedad degenerativa o tengo otra cosa que también la tenga que tratar. Muy bien. ¿Y tú, Ella? Es que es así. El intentar replantearnos, yo soy muy autocrítica, y replantearnos por qué ha llegado el perro a un COX 4 sin diagnóstico. A nosotros nos pasa en la clínica que nos llegan perros. Yo también me denomino el teléfono de la última esperanza muchas veces, que nos llaman planteando eutanasia al perro. Estoy pensando en que mi perro, o sea, mi veterinario nos deriva a vosotros porque ya no puede hacer nada más. O sea, ya, entonces llegan perros en unos estados que te sorprendería. Entonces,
intentar replantear por qué ha llegado ese perro en ese estado. Yo creo que también debemos analizarnos mucho a nosotros mismos y ver en qué podemos fallar, porque yo soy la primera que cometo errores y que a veces me choco contra una pared pensando que es un dolor y cuando ya estoy desesperada, pues a lo mejor llamo a Miki y a lo mejor he llegado un poquito tarde a ese... Pero que intentemos ver por qué llegamos a hacer cosas en estadios que vamos un poquito tarde. Yo es que quizás porque vengo de medicina humana, además me especialicé en geriatría, en esto, y yo tuve muy claro desde hace 25 años que me dedico a quitar dolor con terapia física, a que no se puede vivir con dolor. Me da lo mismo que sea un perro, que sea un hombre. No nos debemos de dar un poquito y ponernos en el espejo de cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y creo que ahí cambiarían muchas cosas. Y eso da dinero. Ya hablando a nivel empresarial, eso hace que ganemos dinero. Aunque no sea, no debería ser nuestro primer punto, pero te revierte en que tu negocio vaya bien. Utilización de clientes y eso. Absoluto. Y una pregunta, entonces, para si mejoramos este diagnóstico precoz y tenemos los perros más en COS 2 o incluso COS 1 o COS 2, ¿tendré menos luego perros en COS 4? Es decir, ¿puedo tener un Seguro. perro que se mantenga en COS 2 a Sí, largo plazo? sí, 100%. sí. De hecho, y le iba a comentar, yo en la clínica, que a los viejitos estos que os digo, alguno me llega a coster 4, pero es la minoría. Normalmente cuando lo detectas a tiempo y lo empiezas a tratar a tiempo, no suelen pasar de 3. Es muy raro o sea, yo a lo mejor en mi vida he sacrificado a 2 perros, a lo mejor, porque ya no puedo hacer nada por él. Eh, o sea, mis clientes se quedan más en el 3. O sea, un cliente que está bien tratado, está en peso, es raro que llegue al 4. Es que al final yo creo que es un círculo vicioso. Entonces, lo que mata el círculo vicioso es que le duele. Si le duele, hay menos músculos y hay menos músculos, Claro, más exacto. estrés articular. Entonces, si conseguimos que llegue a que mantenga una buena condición muscular, eso nos pasa a nosotros. Yo ahora que soy menos joven, cuando me quedo unos meses sin hacer ejercicio, cuando empiezo a retomar ejercicio, lo noto. Pues es que eso mismo le pasa a los perros. Bueno, por lo tanto, la conclusión sería realmente buscar esos animales, detectar que son Cuanto 40% antes, es un montón y tratarlos cuanto antes. Total. Diagnóstico precoz. claramente. Diagnóstico Sí. precoz. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del Seguro que público sí. sobre... Hay dos, aquí y después aquí. Perdona. Hola, yo me gustaría saber si hacéis algo para, me da mala pregunta, para guiar esos slots que ves al perro que está, porque yo sí que uso la escala Logut un montón y me ha pasado perros que les ves entrar que no pueden moverse y le das el papel al cliente. Yo intento no intervenir mucho. Dejarle decir, contesta, cómo ves al perro ahora, según intento que siempre sea el mismo tutor, porque si me lo hace uno y otro hay unos cambios De hecho, brutales. eso Sí, tienes que ser siempre el mismo. O sea, eso es un Y criterio. me he encontrado el típico perro que entra feliz, corriendo, saltando y me sale 38, digo, no puede ser. Y al contrario, el típico perro que le ves que no puede moverse y me sale 10. Entonces, no sé muy bien cómo gestionar esos que dices, no puede ser. Además, me pasó uno que me entró uno que no, aparentemente no tenía dolor, tenía un poquito, pero no un 38. Y el siguiente que venía es que no podían andar. Y la misma dueña me dijo, este está peor, pero me había puesto una puntuación altísima. Entonces no sé cómo gestionar esos casos que dices. La percepción real. Empieza tú. Vale, yo te diría, hay que enseñarles a hacer el cuestionario. Nosotros hemos hecho unas pequeñas modificaciones de los cuestionarios originales en base al test psicométrico que estamos haciendo. Yo espero que para final del abril lo mandemos para publicar. Y hay algo tan tonto como poner una carita sonriente o una carita triste, porque en los load y en el CBPI no lo ponen. Y yo me encontré en el test psicométrico con el que hemos hecho
nos hemos encontrado que hay muchos propietarios, en teoría un test psicométrico lo hace sin interaccionar tú les das una hoja, le dices rellénalo. Nos hemos encontrado, sobre todo en un rango de edad por encima de los 45 años, en los que, y no sé muy bien ese rango de edad, porque realmente no es un rango de edad que digas es que es muy mayor, pero bueno, sí que es cierto que hay más errores en cuanto a que el 0 consideran que no tiene dolor, ¿vale? Y el 10 el que tiene mucho dolor, y al revés, el 0 es la puntuación que para mí es peor, entonces el 0 es porque le duele más. Y eso hay que educarles, enseñarles un poquitín e insistirles. Esa modificación que hemos hecho, que hemos escrito a los autores un poco para comentar, creo que ayuda. Y luego comentarles como que es un test que no va a diagnosticar dolor, sino que va a diagnosticar limitación funcional en pacientes con osteoartrosis. Si tienes un componente de dolor neuropático, tienes un componente asociado de un hipotiroidismo, tienes un componente asociado de un dolor visceral, puede que no te esté, o una disfunción cognitiva, puede que no lo estés valorando. O sea, de hecho, cuando se hizo el estudio del Liverpool, los 223 perros que se incluyeron en el estudio eran perros con diagnóstico radiológico y diagnóstico en anamnesis de osteoartrosis como única enfermedad. Entonces, eso también tenemos que tener claro. Yo me encuentro con muchos perros en los que tienen artrosis de codos, artrosis de cadera, hago una puntuación y me dan una puntuación X. Y luego tengo la misma limitación funcional en un paciente con una enfermedad degenerativa en lumbosacro que no me está dando esa puntuación. Entonces, también hay que tener un poco, ahora yo os he dicho que hay que hacerlos y también hay que interpretar un poco lo que sacamos del cuestionario. ¿Vale? Que valen para enfermedad degenerativa articular, para la limitación funcional de esa enfermedad degenerativa articular. Y luego yo personalmente quiero pensar que el número de escalas que tú haces que te salen con esos dispares que a nosotros nos pasa sean las menos. Nosotros tenemos muchos tutores que el problema lo tienen ellos y no el perro. Entonces, con eso lidias porque al final ya los conoces. Entonces, yo siempre pongo en juicio lo que me están poniendo porque no coincide en nada con lo que yo observo. Gracias a Dios son los menos, porque entonces estas escalas no tendrían ninguna validez, son los menos, pero es verdad que sí que te ayudan. Estoy ahora con un caso en particular en mi cabeza, que esa tutora sí que le hemos pasado varias veces, para esa tutora jamás la perra está bien, pero es verdad que le vamos pasando las escalas, ya lleva muchos años, lleva 4 años con nosotros, y vas viendo los cambios en la escala. Para ella siempre la perra está mal, pero el dato está ahí. Y más de una vez yo le he mostrado y le he dicho, así empezamos con tu perra. Lo que pasa es que es una herramienta que yo me guardo, porque también si le voy mostrando mis armas para ver la mejoría de la perra, ella me las va... Ella no quiere ver bien a su perra, tiene adicción por venir a nosotros, por cuidarla a ella, síndrome del nido vacío, y lo ha hecho en su perra, lo ha centralizado en su perra. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pero son los menos. Y yo te añadiría, ya te dejo Margot, perdón, en esos casos, implementate tú un DIVAS. El DIVAS es una escala analógica visual que haces tú después de haber interaccionado con el propietario. ¿Vale? Hay algunos estudios, para artrosis de rodilla, por ejemplo, Duncan lo ha utilizado en algún estudio, está validado como discrimina lo que hace el cuestionario, lo que sacas del cuestionario, a lo que tú ves clínicamente. Pero te vale para ti. O sea, tú coges, de hecho tienes aplicación en el móvil para hacer esa analogía visual, haces la exploración, te vas al móvil, te da la puntuación y la anotas en la ficha. Y tú misma, cuando vuelvas a explorar ese perro dentro de un mes, vuelve a hacer eso mismo. Porque siendo tú, tu parte cognitiva frente al dolor general y de esa mascota, puede que seas incluso más objetiva que ese tipo de propietarios. A mí solo me ha pasado una vez esto que dices, que no me cuadraba nada, y lo que hice fue como traducir las preguntas a ejemplos, ¿vale? Pero tu perro se sube a la cama, pero tal, pero sube las escaleras, pero y no cuadraba nada. O sea, me estaba mintiendo claramente, por eso digo que los clientes mienten. A veces porque se sienten mal, saben que llevan 5 meses el perro mal y te dicen que hace una semana y se sienten mal porque han tardado en traerlo. Y otras veces porque tampoco están nerviosos, a veces hay el cuestionario este, es como que es un examen para ellos y no entienden bien a veces la pregunta. Entonces, es lo que he dicho antes, preguntar de otra manera. Muy bien. Sí, había una pregunta. Ahí, la Ella. señorita.
Vale, hola, buenos días. Muchas gracias por vuestras charlas. Bueno, dudas me surgen muchísimas, pero la que más me ha llamado la atención, o uno de los puntos que más me ha llamado la atención es que la osteoartrosis se puede diagnosticar, o sea, se debe de diagnosticar con radiografía. Yo tenía la idea de que no todas se podían ver radiográficamente. A ver, la osteoartritis, que es la inflamación primera, digamos, que pasa, eso no lo puedes diagnosticar por radiografía. Eso tiene que ser pues con una exploración clínica, saber dónde le duele y luego hacer las radiografías. Si no ves nada, pues puedes sospechar de, pero en mi experiencia, en la mayor parte de los casos, cuando el animal llega, ya es porque tiene artrosis, ya es algo que se ve. Es lo que te digo de, si el perro hablara, seguramente en la osteoartritis le diría al propietario, pues es que parece que me molesta aquí, parece que tal. Pero el perro como aguanta tanto, yo creo que cuando nos llega ya se ven signos en las radiografías. No sé. Ya estamos hablando de una osteoartrosis, entonces, cuando nosotros la Es vemos que va de la mano, es que al final es un tema radiográficamente. de terminología. O sea, primero. Eso yo me lo olvidar. Creo que habría que, perdón, Sí, sí, dale, dale. es que soy un poco visceral. Sí, dale, dale. Creo que habría que olvidarse del itis y del osis. O Sí. sea, al final es una enfermedad degenerativa articular. Y radiológicamente vemos signos muy precoces que lo ven, un radiólogo lo ve, cuando hay esclerosis subcondral, a lo mejor te ves inflamación en los tejidos blandos adyacentes. Yo no soy radiólogo, yo no lo veo, pero sí que creo que hay signos mínimos. Lo que pasa es que en veterinaria, como no ha verbalizado que le duele y que le está empezando a doler esa rodilla, cuando nos llega a nosotros un mes después, esos signos ya son más visibles. Pero yo me olvidaría un poco de osis y de itis. Realmente es que es una enfermedad que empieza con una itis, acaba con una osis y acaba con un problema del tendón, del ligamento, de la cápsula articular, del músculo y del sistema nervioso central. A mí lo que más me interesa es saber que se puede ver radiológicamente y, claro, ver qué indicios son los primeros, ¿no? Para poder detectar la enfermedad. Pues eso habría que acogerse al comodín de la llamada y llamar a un radiólogo y que te Claro, lo eso te iba a dijera. decir, esos son, Vale. son cambios Pero los hay, ¿eh? articulares, pero los hay y hoy en día disponemos de radiólogos que le mandan radiografías y te la informan. O sea, es decir, herramientas para si no estamos seguros tenemos. Pero lo que he dicho, preguntar a los compañeros. Gracias. Aquí. Hola, yo quería preguntarle a Miki por el tema del dolor miofascial. ¿Cómo lo enfocas? ¿Por descarte? Primero, no, descarte no, por exploración. En exploración lo encontramos con mucha frecuencia. Lo que pasa es que hay que explorar el músculo completo, hay que explorar toda la banda muscular. Tenemos que buscar puntos trigger o puntos gatillo, que los hay y todos los perros típico, vas explorando musculatura y de repente el perro te claudica. Y te claudica porque ese dolor, el dolor miofascial no es inflamatorio, no es un dolor inflamatorio. Por eso no funcionan los antiinflamatorios y por eso fallan. Y por eso a lo mejor pautamos un antiinflamatorio, el perro va muy bien porque estoy tratando el dolor asociado a la artrosis, pero en cambio no estoy tratando el dolor miofascial. Y esto me lo replantearía siempre que planteamos, siempre decimos, he puesto un anticuerpo monoclonal. Llega un momento que ya no me funciona. Ojo, a lo mejor no es que no te funcione, es que la cualificación del dolor en ese paciente ha cambiado. Y muchas veces cambia. La principal causa en humana de dolor miofascial es posicional. Estamos mal sentados, estamos trabajando mal y lo generamos. Eso en perros yo creo que es mucho más difícil y el dolor miofascial en perros aparece asociado, o en animales, aparece más asociado a problemas articulares, que son los que nos generan el dolor miofascial. Entonces hay que explorar vientre muscular, teniendo en cuenta que la zona de inserción del tendón es donde más nociceptores tenemos, o sea, el tendón y sobre todo la zona de inserción a nivel de periosteos, donde hay una mayor densidad de terminaciones nerviosas, y que justo en la zona de inserción a veces lo podemos confundir con el dolor asociado a el periósteo, el dolor de hueso. ¿Vale? Ese dolor de hueso, ¿cómo diferenciarlo? Es porque si yo me muevo en el periósteo, el paciente va a seguir teniendo la misma intensidad de dolor. En cambio, si es miofascial tendinoso, lo puedo solucionar también con una ecografía, pero si es miofascial tendinoso, noto punto trigger en ese tendón. Y yo lo que suelo hacer es explorar todos los paquetes musculares. Creo que esto es exploración. ¿Y utilizas sedación ligera para eso o no?
En animales que no colaboran, intento siempre hacerlo con el paciente despierto y en los que suelo hacer casi siempre sedación, yo le llamo sedación secuencial, sobre todo en los gatos, porque es muy difícil que el gato se deje manipular, ya no el gato en general, sino el gato ibérico, creo que es más Sí, difícil sí, de sí. que se deje explorar. Y lo que hago es una sedación secuencial. Utilizo principalmente dexmedeto o medeto, me da lo mismo, por facilidad y pongo una dosis bajita, intento que no, me tomo mi tiempo, hay veces que tardo 1 hora. Y en perros que no cooperan, también. Lo que pasa es que el perro es raro que me tenga que encontrar con eso. ¿Y qué tratamiento usas principalmente para el dolor Suelo miofascial? derivarlo a fisio en Pero pacientes farmacológico no, farmacológico. un analgésico. AINES funcionan muy pobre, anticuerpos funcionan pobre, Paracetamol. paracetamol funciona muy pobre también. Podríamos tirar por inhibidores de la recaptación de serotonina, por amitriptilina, que parece que es, o la nortriptilina, que son quizás los que tienen más eficacia en dolor miofascial, no como antidepresivos, sino porque esa serotonina sí que actúa. Y en algunos casos en los que son muy severos, punción seca, sobre todo o punción seca o punción húmeda. Si hago punción húmeda, sí que sedo, porque la infiltración del anestésico local, o procaína o lidocaína, es molesta. Y ya la última. Respecto a todo, ¿qué importancia le dais a la acupuntura? Que hay gente que la utiliza. Para mí es una herramienta fundamental. Ayuda muchísimo. Yo como rehabilitadora no hago a día de hoy todavía acupuntura, me estoy formando en contemporánea, pero me parece una herramienta fundamental. Es muy, muy, muy práctico y os recomiendo que empecéis a contar con ella. Y lo que hablas de los puntos gatillo no son fáciles de diagnosticar, os va a costar, puedes llevar muchos años desarrollando las manos, pero empezar por curiosidad a bichear en el tríceps del perro. Lo primero hay que saber dónde está el tríceps, que es palpar tríceps, y cuando presionáis esos puntos, es un punto de dolor muy frecuente, vais a notar la fasciculación del perro. Primero que además a lo mejor os mira y según mantenéis un poquito la presión, veis que hace una fasciculación. Posiblemente haya ahí un punto gatillo, activo o latente, pero posiblemente pueda haber un punto de dolor miofascial. Para que empecéis a identificarlo, que muchas veces tocamos en bloque y no sabemos ni lo que estamos tocando, ni el paquete muscular que estamos tocando. Bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Vale. Sí, a ver, la pregunta que tenía antes es con respecto a los gastroprotectores. ¿Solo se refiere a inhibidores ¿De la bomba de protones? de bomba de protones u otros de acción parecida o similar? Se refiere a todos los de inhibidor de la bomba de protones porque lo que genera es una disbiosis. Da lo mismo que sea omeprazol, pantoprazol, losoprazol, da lo mismo. Y respecto a la famotidina y ranitidina y demás, es que como creo que no, de esto me fío yo de la gente de digestivo, ¿eh? Pero creo que son poco eficaces. Yo creo que no, ni siquiera los han estudiado porque como son poco eficaces, ¿Sucralfato? posiblemente el problema del sucralfato es que nos va a alterar muchísimo la absorción de los antiinflamatorios no esteroideos. Vale, Por gracias. de hecho, es solamente la comida, el alimento, y ya te lo altera. O sea que posiblemente vaya por ahí. En el Gracias. artículo de omeprazol hablan de omeprazol y inhibidores de la bomba de protones. Yo, el especialista de digestión mediterráneo, me tiene prohibido que lo mande junto con antiinflamatorios. A mí me dice que no tiene ningún sentido y yo le hago caso porque no es mi especialidad. Sí, yo hago lo mismo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues muy bien. ¿No? Pues cerramos aquí este primer bloque del simposium dedicado a la osteoartritis y a presentación del coste local. Agradeceros una vez más Gracias. por vuestra Gracias. participación.